Como uno de los diseños más básicos, presentamos el último diseño de este curso de amplificadores básicos. Tenemos el amplificador de instrumentación. Como notamos en este circuito, se tienen ya tres amplificadores distintos, ¿sí? Cada uno ya en configuraciones antes vistas, anteriores. Repasamos rápidamente de qué está compuesto un amplificador de instrumentación. Tenemos este circuito y este, que son exactamente idénticos, ¿ok? Ambos son amplificadores no inversores. Vemos aquí la retroalimentación, ¿sí? La resistencia puesta a este punto A, que sería, usualmente el punto A sería tierra. Aquí del mismo modo, la señal aplicada a la entrada no inversora y la retroalimentación por la otra entrada, la resistencia tierra y la resistencia de retroalimentación, que sería R2 en ambos casos. Este amplificador es dual, es decir, este mismo diseño se repite en este de aquí, exactamente con los mismos valores de resistencia, ¿sí? Tanto R1 como R2. Luego, la última etapa que tenemos es una etapa de amplificador restador, ¿sí? Un amplificador diferencial. Vemos aquí la entrada, ¿sí?, no inversora y la entrada inversora, que se aplican dos señales de entrada y que va a responder a la resta de ambas señales para encontrar el voltaje de salida. Ahora primero vamos a escribir las ecuaciones de ayuda, lo que nos va a servir para este circuito. Tenemos que, como en estos diseños es exactamente lo mismo, entonces nuestra ganancia, ¿sí?, en lazo cerrado, ¿sí?, para la primera parte, para el preamplificador, vamos a ponerle aquí preamplificador, va a estar dada por lo que sería R2 sobre R1 más 1. Fórmula antes ya vista de amplificador operacional del tipo configuración no inversora. Ahora, en este diseño, este amplificador de instrumentación es muy útil, sobre todo cuando se trabaja con señales en modo común. ¿Qué quiere decir señales en modo común? ¿Sí? La relación de rechazo que tenga el amplificador al modo común me va a servir para que en el caso de que aquí la diferencia de entrada, Bin, en la escrita en verde, ¿sí?, si la diferencia de esto fuera cero, o idealmente la señal de entrada fuera cero, ¿sí?, idealmente empezaríamos o esperaríamos tener una ganancia, ¿sí?, o perdón, mejor dicho, un voltaje de salida ideal de cero, ya que si tenemos un voltaje de cero de entrada, la amplificación debería de ser idealmente cero. Sin embargo, esto no es posible debido a al pequeño rechazo al modo común que tiene cada amplificador interno. Entonces hay un margen de error en donde por 0 volts de entrada, ¿sí?, no me da idealmente 0 volts. Se acerca mucho a tener 0 volts a la salida, pero idealmente no lo hay. Entonces, nuestra ganancia para el preamplificador en modo común, voy a ponerlo acá, common mode, va a ser igual a 1 para el preamplificador. Luego, la siguiente etapa, como tenemos, ya es un amplificador restador. Es el amplificador real para este circuito. Entonces, ¿cómo está aquí nuestra fórmula? Como todas las resistencias tienen exactamente el mismo valor, ¿sí?, nuestro B sub 0 o nuestra ganancia, ¿sí?, en lazo cerrado, closed loop, sería de menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Ya sabemos que la fórmula, repasando esta fórmula, sería el voltaje de salida, sería menos R entre R, este sería RF, que multiplica a la resta de la señal aplicada a la no inversora, en este caso aquí voy a tener un B2, ¿sí?, menos B1. ¿Sí? Sería de esa forma. Ahora, esta es mi ganancia, ¿sí?, en lazo cerrado, debido a que las dos resistencias son iguales, entonces tendré una ganancia, ¿sí?, de menos 1. Y la ganancia en modo común para este amplificador viene siendo dada por más o menos dos veces, ¿sí?, el cambio de las resistencias a las cuales está sometido el amplificador diferenciado, el amplificador restador. Entonces, estas ecuaciones o estas igualdades ya conocidas por los amplificadores anteriores, por los diseños, nos van a ayudar para poder establecer un ejercicio en base a un amplificador de instrumentación. Cabe mencionar que este tipo de diseño, el amplificador de instrumentación, es uno de los más exactos para poder amplificar cualquier señal, ¿sí?, y que tenga un rechazo de modo común relativamente pequeño. ¿Okay? Entonces, digamos que este amplificador de instrumentación es una perfección, ¿sí?, de la amplificación para algún diseño electrónico muy preciso. A continuación veremos un ejercicio aplicando estas fórmulas y estas ecuaciones.
vemos nuestros datos, los cuales nos van a permitir resolver el ejercicio. Okay, tenemos unas resistencias en el primer preamplificador de 1 kΩ, R1, ¿sí? R2 de 100 kΩ, perdón, y R con valor normal de 10 kΩ. Voltajes de entrada, tenemos dos voltajes, un voltaje ideal de entrada de 10 milivolts y un voltaje de entrada en modo común de 10 volts. Finalmente tenemos lo que es la razón de cambio de las resistencias de la segunda etapa. Delta R sobre R va a ser igual a 0.0001. Ahora, lo de inicio es aplicando las ecuaciones de la ganancia, las que hemos visto en el diseño. ¿Okay? Entonces, voy a pasar a este lado. Tenemos que nuestra primera ganancia en lazo cerrado del primer amplificador sería R2 sobre R1 más 1. Entonces, esto nos daría 100 kΩ sobre 1 kΩ más 1. Tenemos que la ganancia de la etapa sería 101. Tenemos nuestro primer dato, la ganancia del primer preamplificador de la etapa. Luego, ya que tenemos eso, tenemos también nuestra ganancia en modo común. Nuestra ganancia en modo común para la primera etapa viene siendo de menos 1, ya lo teníamos. ¿Okay? Ahora, esta es la primera parte del preamplificador. Siguiente parte viene el amplificador final. ¿Cuál es la ganancia en lazo común? En lazo cerrado, perdón. La ganancia vemos que es menos 1, ya que todas las resistencias de 10 son exactamente idénticas. ¿Sí? Y la ganancia en modo común nos dice que es más menos, ¿sí? Más menos, en este caso sería 2 por la razón del cambio de las resistencias que tenemos aquí abajo, 0.0001. Entonces 0.0001. Y ahora sí, nuestro cálculo de ganancia en modo común vendría siendo más menos 0.0002. Esa es nuestra ganancia en el rechazo al modo común. Ahora, finalmente ya podemos, teniendo la primera ganancia y la segunda ganancia, ¿sí? Multiplicando las ganancias, ¿sí? Esta ganancia con esta de aquí me daría la ganancia de la primera tensión. Esta ganancia multiplicada por la de abajo me daría la ganancia total, ¿sí? Al rechazo al modo común. Entonces vemos que para esto tenemos dos tensiones, Bain, que son 10 milivolts. Entonces para la tensión que no está en modo común, tengo que utilizar esta parte. Simplemente las ganancias en lazo cerrado. Sería 101 por menos 1, me daría una ganancia de menos 101. Entonces, por eso puedo calcular mi voltaje de salida. Sería una ganancia, ¿sí?, de 101 por menos 1, sería menos 101 por los 10 milivolts que vienen aplicados a la entrada. Ahora, multiplicando esa parte, me daría menos 1.01 volts de voltaje de salida. ¿Okay? Eso es cuando no se aplican las tensiones en modo común. Ahora vemos el cálculo para la tensión en modo común. Tenemos un voltaje de entrada de 10 volts en modo común. Multiplicamos las dos ganancias de rechazo al modo común, que es ACM menos 1 y ACM igual a más menos 0.0002. Esta ganancia corresponde al preamplificador. Esta ganancia corresponde al amplificador diferencial o al amplificador restador. Entonces, multiplicando, tendría yo mi voltaje de salida en modo común. Vamos a enmarcarlo ahí como en mod. Y tendríamos menos 1 por esta cantidad, ¿sí? Realmente los signos no van a afectar en gran medida. Entonces sería más menos 0.0002 que multiplica a los 10 volts de entrada aplicados en el modo común. Entonces, mi voltaje de salida en modo común sería el siguiente, sería 0.0002 por 10 volts. Eso me daría un aproximado de más menos 2 milivolts de salida. ¿Okay?
Y así concretamos un diseño aplicando las señales de entrada en voltaje tanto al rechazo al modo común como, ¿sí?, sin tomar en cuenta lo que es el modo común. Y así tenemos digamos, la diferencia del voltaje, ¿sí?, lo que tendríamos en la realidad, en lo ideal, perdón, ¿sí?, aplicando esta parte, tendríamos este cálculo de menos 1.01 volt. Sin embargo, cuando se aplica una señal en modo común, ¿sí?, la realidad va a ser esta. Tenemos un margen de error de más o menos 2 milivolts, ¿sí?, en el circuito. Entonces, gracias a este diseño nos permite amplificar, digamos, teniendo una ganancia no tan grande y así poder tener una señal más próxima a lo real.